Me prohibieron entrar a la boda de mi hijo porque daba mala suerte. Esas palabras aún me queman la garganta como ácido cada vez que las pronuncio. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Soy Carmen Esperanza Morales. Tengo 71 años y vivo en el corazón de la Ciudad de México, en una casita de Coyoacán que compré hace 30 años con el sudor de mis manos y el sacrificio de una vida entera. Las paredes de adobe aún conservan el olor a canela de los churros que vendía en las mañanas, cuando el sol apenas asomaba entre las jacarandas de la calle Francisco Sosa. Mis dedos, manchados de harina y café, conocen cada grieta de estas paredes. Cada peso que invertí en esta herencia familiar salió de las madrugadas frente al comal, de las tardes contando centavos sobre la mesa de la cocina, de una fortuna construida moneda por moneda, cliente por cliente, sueño por sueño. Era un martes de octubre, esa época del año en que la Ciudad de México se viste de colores dorados y el aire huele a tierra húmeda. Yo estaba sentada en mi sala, la misma donde había amamantado a mis 3 hijos, donde había llorado la muerte de mi esposo Raúl, donde había celebrado cada día de muertos durante 3 décadas. Tenía entre mis manos una servilleta de lino blanco, bordando pequeñas flores de cempasúchil con hilo dorado. Cada puntada era una oración, cada flor un deseo para la boda de Sebastián, mi hijo mayor. Había comprado 20 metros de la tela más fina en el mercado de la Ciudadela. Había invertido parte de mi capital en contratar a las mejores bordadoras del barrio para que me ayudaran. Quería que los invitados se llevaran algo especial, algo que recordara que el amor de una madre no tiene precio. El teléfono sonó con esa urgencia que los aparatos viejos conservan, un repique metálico que cortó el silencio de la tarde como una navaja. En la pantalla apareció el nombre que más amaba en este mundo, Sebas. Mi corazón se llenó de alegría. Mi primogénito, el niño que había cargado en rebozo mientras vendía quesadillas en el metro Coyoacán, el joven que había estudiado administración gracias a los ahorros que guardé durante 15 años en una lata de café Nescafé, ahora convertido en un hombre exitoso con un negocio próspero de importación de productos electrónicos. ¿Te vas, mi amor? ¿Cómo estás, hijito? Su voz sonaba extraña, distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. Mamá, necesito hablar contigo sobre la boda. Mi sonrisa se ensanchó. Pensé que quería consultarme algo sobre los últimos detalles. Tal vez el menú, o la música, o el arreglo de las mesas. Siempre me había incluido en las decisiones importantes de su vida. Claro, mi cielo. Dime todo. ¿Ya decidieron si van a tocar mariachi? Porque yo conozco a los diamantes de Xochimilco, y te aseguro que... Mamá, no vengas. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. El bordado se me resbaló de las manos. ¿Cómo dices, hijo? Un silencio pesado, denso como el smog que cubre la ciudad en las mañanas de invierno. Es que, mira, no es nada personal contra ti, pero Valeria cree que tu presencia puede traer mala suerte a nuestro matrimonio. Dice que tienes una energía muy pesada, muy densa. Y no queremos que ese día haya dramas o malas vibras. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. El mundo se volvió líquido, inestable, como si la realidad misma se desmoronara bajo mis pies. ¿Mala suerte? ¿Yo? Mamá, entiéndeme. No lo digo yo directamente, pero... Ya sabes cómo terminaste con papá. Él se murió y tú siempre estás sola. Es como si... No sé cómo explicártelo. Como si cargaras con algo que nosotros no queremos en nuestro día especial. Valeria dice que las mujeres viudas traen energías de tristeza y que eso puede afectar nuestro futuro. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más profundo en mi pecho. ¿Cómo terminé con papá? Raúl había muerto de cáncer después de 2 años de lucha, 2 años en los que yo había vendido hasta mi anillo de bodas para pagar sus tratamientos, 2 años en los que había convertido nuestro cuarto en un hospital, en los que había aprendido a manejar sueros y medicamentos, en los que había hipotecado mi patrimonio líquido para darle una muerte digna. Sebastián, ¿de verdad crees que yo traigo mala suerte? La pausa se extendió como una eternidad.
Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había comprado en Toluca el día que nació, ese reloj que había marcado cada momento importante de nuestras vidas. Mamá, no quiero lastimarte. Pero, bueno, sí. Siempre que hay reuniones familiares, algo sale mal. Cuando vienes a las cenas, alguien termina discutiendo. Cuando organizas las posadas, llueve. Es como si, no sé, como si no encajaras con lo que nosotros queremos para nuestras vidas ahora. Mis manos temblaron. La servilleta bordada cayó al suelo, manchándose con las lágrimas que comenzaron a rodar por mis mejillas como ríos de sal y amargura. Entiendo, murmuré con un hilo de voz. Entiendo perfectamente. Y colgué. El teléfono quedó en silencio, pero mi cabeza rugía como si hubiera un huracán adentro. Me quedé sentada en esa sala donde había construido una familia, donde había invertido los mejores años de mi vida, donde había acumulado no solo bienes materiales, sino recuerdos, amor, sacrificios. Miré las fotografías en la repisa. Sebastián a los 5 años, sin dientes delanteros, abrazándome después de su primera función escolar. Sebastián a los 15, con su uniforme de la secundaria que yo había pagado trabajando dobles turnos. Sebastián a los 25, el día que inauguró su negocio, besándome la mejilla mientras yo sonreía con orgullo infinito. ¿Cuándo había comenzado a ser una maldición en lugar de una bendición? ¿Cuándo mi amor de madre se había convertido en energía pesada? ¿Cuándo mis años de sacrificio se habían transformado en mala suerte? La casa se llenó de un silencio que no era paz, sino vacío. Un silencio que gritaba todas las verdades que no había querido ver, todas las señales que había ignorado, todas las veces que mis propios hijos habían comenzado a verme no como la mujer que les había dado la vida, sino como un estorbo que debía ser tolerado. Esa noche, por primera vez en 71 años de existencia, Carmen Esperanza Morales comprendió que hay heridas que solo pueden sanar cuando se deja de intentar curarlas con amor que no es correspondido. Y en ese momento, algo muy profundo dentro de mí comenzó a cambiar para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina hasta que el cielo comenzó a aclararse, viendo pasar las horas en el reloj mientras mi mente recorría cada momento, cada sacrificio, cada peso que había entregado a mis hijos creyendo que construía una familia unida. ¿Cuándo había comenzado todo? ¿Cuándo dejé de ser mamá para convertirme en un cajero automático con sentimientos? Recordé cuando Sebastián tenía 8 años y enfermó de neumonía. Yo trabajaba entonces limpiando oficinas en la colonia Roma Norte. Salía de mi casa a las 5 de la mañana y regresaba pasadas las 10 de la noche. Cuando el médico me dijo que necesitaba medicinas caras, vendí mi único anillo de oro, una herencia de mi abuela, sin pensarlo 2 veces. Durante 3 semanas dormí en una silla junto a su cama, dándole las medicinas cada 4 horas, llevándole calditos de pollo que preparaba en los ratos libres. Cuando finalmente se recuperó, me abrazó y me dijo, «Eres la mejor mamá del mundo». ¿Dónde quedó ese niño que me veía como su heroína? Fui hasta mi recámara y saqué de debajo del colchón una caja de zapatos vieja, esa donde guardaba todos los recibos, todas las transferencias, todos los comprobantes de los dineros que había dado a mis hijos durante los últimos 15 años. Era mi pequeña contabilidad personal, mi registro silencioso de todo lo que había invertido en sus sueños. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina como cartas de baraja. Recibo tras recibo, transferencia tras transferencia. La universidad privada de Sebastián, 340,000 pesos. El carro que le compré cuando se graduó, 180,000. La mensualidad del departamento donde vivía, 8,000 pesos mensuales durante 3 años. El capital inicial para su negocio de importación, 250,000 pesos que saqué de mi fondo de retiro. Y luego estaba Patricia, mi hija del medio. Su carrera de diseño gráfico, 280,000 pesos. La computadora especial que necesitaba, 35,000. El viaje de estudios a Europa, que según ella era indispensable para su formación, 95,000 pesos que conseguí pidiendo un préstamo contra mi casa. Y finalmente Miguel, el menor. Su preparatoria particular porque en la pública no iba a aprender nada. 20,000 pesos. Las clases de inglés privadas, 45,000.
El coche que se estrelló a los 2 meses de comprárselo. 150,000 pesos más para repararlo. En total, había invertido casi 2 millones de pesos en sus vidas. 2 millones de pesos que había ganado vendiendo comida en las calles, limpiando casas ajenas, levantándome a las 4 de la madrugada para hacer tortillas que vendía en el tianguis de Coyoacán. Pero no eran solo números. Detrás de cada peso había una historia de dolor, de sacrificio, de noches sin dormir. Recordé cuando Patricia se graduó y yo no pude ir a su ceremonia porque tenía que trabajar. Necesitaba esos 500 pesos del día para pagar la renta de su departamento de estudiante. Ella me gritó que era una madre ausente, que nunca estaba cuando la necesitaba. Pero ¿cómo explicarle que mi ausencia era el precio de su presencia en esa universidad? Recordé cuando Miguel cumplió 18 años y organizó una fiesta en un salón caro. Yo llegué directamente del trabajo, con mi uniforme de limpieza, oliendo a desinfectante. Sus amigos me miraron con esa mezcla de lástima y disgusto que los jóvenes reservan para la pobreza. Miguel se acercó y me susurró: «Mamá, ¿por qué no te cambiaste? Me da pena que te vean así. Me da pena que te vean así». Esas palabras se habían clavado en mi corazón como astillas, pero las había justificado diciéndome que era normal, que los jóvenes se avergüenzan de sus padres, que ya se le pasaría. Pero nunca se le pasó. Ninguno de los tres volvió a verme como antes. Cuando Raúl murió, esperé que mis hijos se acercaran, que entendieran que ahora yo era la que necesitaba cuidado, la que necesitaba compañía. Pero Sebastián estaba muy ocupado con el negocio. Patricia estaba construyendo su carrera. Miguel estaba enfocado en sus estudios. Los domingos familiares se volvieron esporádicos. Las llamadas telefónicas se redujeron a peticiones. «Mamá, ¿me puedes prestar para...? Mamá, necesito que me ayudes con... Mamá, es urgente. Necesito dinero para...». Y yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera. Siempre sacrificaba algo mío para darles lo que pedían. Cuando Sebastián conoció a Valeria, una niña fresa de las Lomas cuyo papá tenía una empresa de bienes raíces, noté cómo cambió su manera de hablarme. Ya no era mi mamá, sino Carmen. Ya no me presentaba como la mujer que me dio todo, sino como la señora que hace quesadillas. La primera vez que Valeria vino a mi casa, vi su cara de horror cuando entró. Miró las paredes de adobe, los muebles sencillos, las fotografías familiares en marcos baratos. Le susurró algo a Sebastián, y él me dijo después: «Mamá, tal vez sería mejor que cuando vengamos nos veas en un restaurante. La casa está muy modesta para Valeria». Modesta. Mi casa era modesta. La casa que había pagado peso por peso. La casa donde había criado a 3 hijos profesionistas exitosos. La casa que representaba 30 años de trabajo honesto. Era modesta para una niña que nunca había trabajado un día en su vida. Pero lo más doloroso no eran las palabras de Valeria. Era ver cómo Sebastián las hacía suyas. Cómo comenzó a avergonzarse de mí, de mi acento, de mis manos ásperas, de mi manera de hablar sin estudios universitarios. Recordé la última cena navideña, hace apenas 8 meses. Valeria había insistido en cocinar ella, para que Carmen descansara. Preparó un pavo al horno con recetas que había aprendido en YouTube, usando ingredientes caros que yo nunca compraba. Durante toda la cena habló de los viajes que había hecho por Europa, de los restaurantes finos que conocía, de las marcas de ropa que usaba. Yo me quedé callada, sintiendo cómo me convertía en invisible en mi propia mesa. Cuando se fueron, encontré en la basura los tamales que yo había llevado, enteros, sin tocar, envueltos todavía en las hojas de maíz que había comprado en el mercado de Xochimilco. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de Raúl. Pero no era dolor por la comida desperdiciada. Era dolor por entender que mis hijos ya no querían nada que viniera de mi mundo, de mi historia, de mi corazón. Ahora, sentada en mi cocina con todos esos recibos extendidos ante mí, la realidad me golpeó con una claridad brutal. No había criado hijos agradecidos. Había criado consumidores. No había construido una familia. Había financiado a 3 extraños que compartían mi sangre pero no mi corazón. El teléfono sonó. Era Patricia. «¿Mamá?».
Me enteré de lo de la boda de Sebastián. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez venía a defenderme, a decirme que era una injusticia, que ella estaría de mi lado. Hija, gracias por llamar. No sabes lo que... Mamá, la verdad es que creo que Sebastián tiene razón. El mundo se detuvo. ¿Qué? Es que... No sé cómo decírtelo sin lastimarte, pero siempre que estás en las reuniones, el ambiente se pone pesado. Hablas de cosas tristes, de cuando éramos pobres, de papá y su enfermedad. Es como si no pudieras disfrutar nada sin recordarnos todo lo que sufriste por nosotros. Pero hija, yo nunca... Además, mamá, Valeria viene de una familia diferente. Están acostumbrados a otro tipo de eventos, más elegantes. Tal vez es mejor que esta vez te quedes en casa. Colgó sin decir adiós. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de Miguel. Seguramente él, mi bebé, el que había cargado en brazos hasta los 5 años, me entendería. No contestó la primera llamada, ni la segunda, ni la tercera. A la cuarta, respondió con voz molesta. ¿Qué pasó, ma? Estoy ocupado. Hijo, ¿ya supiste lo de la boda? Un suspiro largo, cansado. Sí, ya sé. Mira, es su boda, pueden invitar a quien quieran. No hagas drama. ¿Drama? ¿Yo hago drama? Mamá, siempre haces lo mismo. Cuando algo no te gusta, empiezas con que te sacrificaste por nosotros, que diste todo, que no te valoramos. Es agotador, agotador. Era agotador amarlos. Miguel, soy tu madre. Sí, y te agradezco todo. Pero ya somos adultos. Ya no necesitamos que nos recuerdes constantemente cuánto gastaste en nosotros. Y también colgó. Me quedé sola en esa cocina, rodeada de recibos que contaban la historia de un amor que había sido malinterpretado como obligación, de una entrega que había sido vista como chantaje emocional. Por primera vez en mi vida, entendí que había cometido el error más grande que puede cometer una madre. Había amado tanto que se había olvidado de enseñarles a amar de vuelta. Esa madrugada, mientras recogía los papeles y los guardaba nuevamente en la caja, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. La decisión que tomé esa madrugada fue simple pero radical. Iba a dejar de buscar el amor que no me daban y empezar a valorar el que me quedaba por dar. Pero la vida tenía otros planes para mí. Los siguientes días pasaron como una nebulosa de dolor silencioso. Me levantaba, preparaba mi café, miraba por la ventana hacia el jardín donde crecían las rosas que Raúl había plantado, y trataba de entender cómo había llegado a este punto de mi existencia. El viernes por la mañana sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Señora Carmen Morales? Sí, soy yo. Habla Lupita Hernández, del Salón de Eventos, Los Girasoles. La llamo porque hay un problema con el pago del banquete de la boda de su hijo Sebastián. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de problema? Pues verá, señora, el joven Sebastián nos dijo que usted se haría cargo de los gastos del banquete. Son 95,000 pesos que deberían haberse pagado ya. La boda es en una semana y necesitamos liquidar la cuenta. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Sebastián había comprometido mi dinero sin consultarme. Después de prohibirme ir a su boda, había asumido que yo pagaría la fiesta. Disculpe, ¿mi hijo le dijo que yo pagaría? Sí, señora. De hecho, nos dio su número de teléfono como referencia de pago. Dijo que usted siempre se hace cargo de los gastos familiares importantes. Colgué sin responder. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de Sebastián. ¿Bueno? Sebastián, ¿por qué le dijiste al salón de eventos que yo pagaría el banquete? Un silencio incómodo. Mamá, necesitaba dar una referencia de pago. ¿Pensaste qué? ¿Que después de prohibirme ir a tu boda, yo iba a pagar por la fiesta donde no puedo estar? Mamá, no dramatices. Sabes que siempre nos has ayudado con este tipo de cosas. Es natural que... ¿Natural? ¿Es natural que me uses como tu banco personal mientras me tratas como una apestada? Mira, mamá, si no quieres ayudar, nada más dilo. Pero no hagas este show. Show. Mi dolor era un show para él. No voy a pagar ni un peso, Sebastián. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. ¿En serio, mamá? ¿De verdad vas a arruinar mi boda por un berrinche? Berrinche. Así llamaba a la humillación más grande de mi vida. Tu boda ya está arruinada, hijo.
La arruinaste cuando decidiste que tu madre no era digna de estar ahí. Y colgué. Pero la pesadilla apenas comenzaba. El sábado por la mañana, mientras regaba mis plantas, vi un auto desconocido estacionarse frente a mi casa. Era un BMW negro, reluciente, del tipo que yo jamás podría comprar. Del auto bajó una mujer elegante, vestida con ropa cara, que caminó hacia mi puerta con la seguridad de quien está acostumbrada a obtener lo que quiere. Era Valeria. Toqué el timbre una vez, impaciente. Cuando abrí la puerta, me miró de arriba abajo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, Carmen. ¿Podemos hablar?» «Adelante», respondí, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no la dejara entrar. Se sentó en mi sala como si estuviera evaluando una propiedad en venta. Sus ojos recorrieron mis muebles modestos, mis fotografías familiares, la televisión vieja que Raúl había comprado años atrás. «Carmen, vengo a hablar contigo de mujer a mujer», comenzó con voz melosa. «Sé que estás molesta por lo de la boda, pero quiero que entiendas que no es nada personal contra ti. ¿Prohibirme ver a mi hijo casarse no es personal? Es que, mira, yo vengo de una familia diferente. Estamos acostumbrados a cierto tipo de eventos, cierto nivel de elegancia. La verdad es que necesitamos que todo sea perfecto para las fotografías, para los videos, para nuestros invitados. Elegancia. Yo no tenía elegancia. Además, continuó, Sebastián me contó que tienes algunas dificultades económicas, que tu casa está hipotecada, que trabajas vendiendo comida en la calle. Pensamos que tal vez no tendrías la ropa adecuada para un evento tan formal. La sangre se me subió a la cabeza. ¿Dificultades económicas? ¿Sebastián le había dicho que yo tenía problemas de dinero? ¿Qué te dijo exactamente mi hijo? Bueno, que eres una mujer trabajadora, muy sacrificada, pero que no tienes los recursos para participar en eventos como estos, que prefieres quedarte en tu ambiente, con gente de tu nivel, mi nivel. Yo no tenía el nivel adecuado para ver a mi propio hijo casarse. Pero no vine solo a explicarte eso, continuó Valeria. También vine a hacer un trato contigo. Sacó de su bolsa un sobre blanco. Aquí hay 20,000 pesos. Es para que pagues el banquete de la boda. Sé que Sebastián ya habló contigo del tema. El sobre quedó sobre mi mesa de centro como una bofetada física. Y a cambio, solo necesitamos que firmes esto. Sacó una hoja impresa. Era un documento donde yo renunciaba a cualquier reclamo sobre los bienes de Sebastián, donde declaraba que nunca había invertido dinero en su educación o negocio, donde me comprometía a no interferir en su matrimonio. ¿Qué es esto? Es solo una formalidad, Carmen, para proteger nuestro patrimonio futuro. Ya sabes cómo son las madres. A veces se ponen demandantes con sus hijos exitosos. Demandante. Esa era yo, una madre demandante. Mi papá es abogado, siguió explicando. Me aconsejó que era mejor dejar todo claro desde el principio. Tú firmas esto, te quedas con los 20,000 pesos, pagas el banquete y todos contentos. Leí el documento con creciente horror. En una página estaban resumidos 30 años de mi vida como si fueran mentiras. Como si nunca hubiera pagado la universidad de Sebastián. Como si nunca hubiera dado el dinero para su negocio. Como si mi amor fuera una invención diseñada para chantajearlo. ¿Y si no firmo? La sonrisa de Valeria se volvió fría como el hielo. Bueno, entonces tendrías que explicar por qué arruinaste la boda de tu propio hijo. Sebastián ya le contó a toda la familia que te ofreciste a pagar el banquete. Si ahora te echas para atrás, van a pensar que eres una madre egoísta que solo quiere lastimar a su hijo porque no la invitaron. Era una trampa perfecta. Si no pagaba, quedaba como la madre mala que arruinó la boda por despecho. Si pagaba, validaba su versión de que yo era una intrusa en sus vidas. Además, agregó, jugando su carta final, si no firmas esto, Sebastián va a tener que cortar completamente el contacto contigo. No podemos permitir que nuestro matrimonio empiece con conflictos familiares. Cortar completamente el contacto. Mi hijo estaba dispuesto a borrarme de su vida si no me sometía a esta humillación. Necesito tiempo para pensarlo, dije con voz temblorosa. No hay tiempo, Carmen. La boda es en una semana. El banquete hay que pagarlo hoy. O firmas ahora y nos ayudas,
O Sebastián va a entender que prefieres lastimarlo antes que apoyarlo. Se levantó, alisó su falda cara y me miró con lástima fingida. Piénsalo bien. Ya perdiste a tu esposo. ¿De verdad quieres perder también a tu hijo? Cuando se fue, me quedé sentada mirando el sobre con el dinero y el documento. 20,000 pesos a cambio de mi dignidad. 20,000 pesos para que firmara mi propia humillación. Esa noche no dormí. Me quedé despierta entendiendo que la mujer que había criado a mi hijo lo había convertido en alguien capaz de chantajearme emocionalmente, de usarme económicamente y de borrarme de su vida si no me sometía a sus condiciones. Por primera vez en mi vida, Carmen Esperanza Morales se preguntó si valía la pena seguir luchando por un amor que había dejado de existir. Al amanecer, tomé el teléfono y marqué un número que no había marcado en años. Era hora de hablar con la única persona que podría ayudarme a entender qué hacer. Mi hermana Elena, la única que siempre me había dicho verdades que yo no quería escuchar. «Elena, soy Carmen. Necesito verte urgentemente». «¿Qué pasó, hermana?» Creo que me acabo de dar cuenta de que ya no tengo hijos. Y por primera vez en una semana. Esas palabras no sonaron como una tragedia. Sonaron como una liberación. Elena llegó a mi casa 2 horas después de mi llamada. No había cambiado mucho en los últimos meses. El mismo cabello corto y gris, la misma mirada directa que no toleraba mentiras, la misma forma de caminar que decía, «No vengo a consolarte, vengo a decirte la verdad». Se sentó en la cocina, rechazó el café que le ofrecí y me miró con esos ojos que me conocían desde la infancia. «A ver, Carmen, cuéntame todo. Y quiero decir todo. No la versión endulzada que les das a tus amigas del mercado». Le conté desde la llamada de Sebastián hasta la visita de Valeria. Elena me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle. Cuando terminé, se quedó callada un momento largo. «¿Sabes cuál es tu problema, hermana? Además de tener hijos ingratos, tu problema es que confundiste ser madre con ser mártir. Y ellos confundieron tenerte como madre con tenerte como empleada». Sus palabras me dolieron porque llevaban el filo de la verdad. «Elena, yo solo quería darles lo mejor». «No, Carmen, tú querías comprar su amor. Y cuando compras amor, lo que obtienes son clientes, no hijos». Me quedé en silencio, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho. «¿Qué crees que debo hacer?» Elena sonrió, pero no era una sonrisa amable. Darles la lección más importante de sus vidas. Enseñarles lo que cuesta vivir sin ti. Esa tarde, Elena me acompañó al banco. Llevaba conmigo todos los documentos, las cuentas conjuntas, las tarjetas adicionales, los seguros donde mis hijos aparecían como beneficiarios. Durante años había mantenido estos accesos, por si acaso, para emergencias, porque soy su madre. «Quiero cancelar todas las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta», le dije al ejecutivo del banco. «¿Está segura, señora Morales? Algunas de estas tarjetas tienen historial crediticio de varios años. Completamente segura». Una por una. Cancelé las tarjetas de Sebastián, Patricia y Miguel. Después cerré las cuentas conjuntas donde ellos tenían acceso a mis ahorros. Finalmente, cambié todos los beneficiarios de mis seguros de vida. El ejecutivo me miraba con curiosidad, pero Elena le dedicó una de esas miradas que paralizan las preguntas indiscretas. «También quiero retirar la autorización que tiene mi hijo Sebastián para acceder a mi caja de seguridad», agregué. En esa caja estaban los documentos de la casa, algunos bitcoins que había comprado como inversión siguiendo el consejo de un vecino, y las pocas joyas de valor que me quedaban. Sebastián tenía acceso desde que Raúl murió, por si algo me pasaba. Cuando salimos del banco, me sentía extrañamente ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. «Ahora viene lo interesante», dijo Elena. «Vas a ver quién se preocupa por ti y quién se preocupa por tu dinero». No tuve que esperar mucho. El lunes por la mañana, mientras desayunaba en mi cocina, comenzaron las llamadas. La primera fue Patricia, y su voz sonaba histérica. «Mamá, ¿qué hiciste? Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado». «Buenos días, hija. ¿Cómo amaneciste?» «No me vengas con buenos días. Cancelaste mi tarjeta sin avisarme. Estoy haciendo el súper para toda la semana». «Ajá. ¿Y?
¿Cómo que y? Necesito esa tarjeta. Tengo gastos. Patricia, ¿me llamaste para preguntarme cómo estoy después de que me prohibieron ir a la boda de tu hermano? Un silencio incómodo. Mamá, eso es diferente. No, hija. Eso es exactamente lo mismo. Ustedes decidieron que yo no era necesaria en sus vidas. Pues ahora van a descubrir lo que se siente vivir sin mí. Estás loca. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Es mi dinero, Patricia. Mi patrimonio. Mis años de trabajo. Pero siempre nos has ayudado. Sí, y mira cómo me lo agradecen. Colgué. 5 minutos después sonó otra vez el teléfono. Miguel. Ma, ¿qué pedo? ¿Por qué cancelaste mi tarjeta? ¿Qué pedo? ¿Así me hablas, Miguel? Es que estoy enojado. Iba a pagar la colegiatura y me rebotó la tarjeta. Me hiciste quedar mal frente a todos. ¿Te hice quedar mal? ¿Como tú me hiciste quedar mal cuando no contestaste mis llamadas? ¿Como cuando dijiste que era agotador amarme? Mamá, eso fue diferente. No, hijo. No fue diferente. Fue exactamente igual. Ustedes me han hecho quedar mal durante meses, y yo seguía dándoles dinero. Ahora van a aprender a vivir con su propio esfuerzo. No manches, ma. Tengo gastos. Tengo compromisos. Y yo tengo dignidad. Algo que ustedes me han estado quitando poco a poco. También colgué. La tercera llamada fue la más interesante. Sebastián. Pero esta vez no sonaba como el hijo mandón que me había prohibido ir a su boda. Sonaba asustado. ¿Mamá? Necesitamos hablar. Claro, hijo. Habla. ¿Es cierto que cancelaste todas las tarjetas y cerraste las cuentas? Así es. ¿Pero por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Después de años de ¿qué voy a hacer yo? Ahora era ¿qué vamos a hacer? Tú vas a hacer lo que has estado haciendo, Sebastián. Vivir sin tu madre. Mamá, no seas así. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? ¿Vas a permitir que vaya a tu boda? Un silencio largo. Mamá, eso ya está decidido. Pero podemos hablar de todo lo demás. No hay nada más que hablar, hijo. Tú tomaste tu decisión, yo tomé la mía. Pero el banquete. El salón está esperando el pago. Ahí estaba. La verdadera preocupación. No mi dolor, no mi soledad. El banquete. Ese es tu problema, Sebastián. Tú y Valeria pueden pagarlo con su propio dinero. No tenemos 95,000 pesos libres. Todo nuestro capital está invertido en el negocio. Pues desinviertan, o pidan prestado, o hagan lo que hace la gente normal cuando quiere algo que no puede pagar. Trabajar para conseguirlo. Mamá, por favor, no puedes hacernos esto. Hacerles esto. Como si yo fuera la mala de la película. ¿Sabes qué no puedes hacer, Sebastián? No puedes tratarme como basura y esperar que yo siga financiando tu vida. No puedes prohibirme ver tu boda y luego exigir que la pague. No puedes faltarme al respeto y después llorar porque corté tu dinero. Es que no entiendes. Si no pagamos el banquete, van a cancelar todo. Van a arruinar mi boda. Tu boda ya está arruinada, hijo. La arruinaste tú cuando decidiste que tu madre no era digna de estar ahí. Esta vez fui yo quien colgó sin despedirse. Elena, que había estado escuchando desde la sala, se acercó a la cocina con una sonrisa que no había visto en años. ¿Cómo se siente, hermana? Como si hubiera estado reteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Esa tarde recibí un WhatsApp de Patricia. Un mensaje largo, lleno de faltas de ortografía y signos de exclamación, donde me explicaba que era una madre egoísta que estaba destruyendo a la familia por un berrinche. Le respondí con una sola frase. Cuando aprendas a hablarme con respeto, podremos conversar. Miguel me mandó un audio de 5 minutos gritándome, llamándome vieja loca y amenazando con no volver a dirigirme la palabra nunca más. Le respondí, perfecto. Eso me va a ahorrar mucho dinero. Pero la reacción que más me impactó llegó esa noche. Una llamada de un número que no reconocía. Señora Carmen, habla Lupita, del salón de eventos. Dígame, pues, quería avisarle que su hijo vino esta tarde con una señorita muy alterada. Estaban gritándose aquí en la recepción. Al final me dijeron que iban a cancelar todo. ¿Cancelar la boda? Sí, señora. Dijeron que no tenían cómo pagar. La verdad, me dio mucha pena ver al muchacho así, tan desesperado. Pero las cuentas son las cuentas, ¿verdad? Después de colgar,
Me quedé sentada en mi sala, pensando en lo que acababa de pasar. Sebastián había cancelado su boda. No había encontrado el dinero para el banquete. Por un momento, sentí una punzada de dolor maternal. Mi bebé estaba sufriendo. Mi primogénito estaba pasando por la humillación más grande de su vida. Pero entonces recordé sus palabras. No encajas con lo que queremos para nuestras vidas. Y la punzada de dolor se transformó en algo que no había sentido en años. Paz. Elena tenía razón. Durante décadas había confundido ser madre con ser mártir. Había creído que amor significaba sacrificio unilateral, que ser buena madre significaba desaparecer para que mis hijos brillaran. Pero esa noche, por primera vez en 71 años, Carmen Esperanza Morales se dio cuenta de que también merecía brillar, y que tal vez, solo tal vez, era hora de empezar a hacerlo. Los días siguientes fueron como vivir en un mundo nuevo. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba cada 2 horas con peticiones de dinero. Por primera vez en años, no tenía que revisar mi cuenta bancaria preguntándome cuánto habían gastado mis hijos sin avisarme. Elena se quedó conmigo esa primera semana, no porque yo se lo pidiera, sino porque ella misma decidió hacerlo. Para asegurarme de que no te eches para atrás cuando empiece la culpa, me dijo con su honestidad brutal de siempre. El martes por la mañana, desperté sin esa sensación de peso en el pecho que había sido mi compañera durante tantos años. Me levanté, preparé mi café como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, me senté a tomármelo completo en lugar de correr a revisar si alguien necesitaba algo de mí. ¿Sabes cuándo fue la última vez que te vi desayunar tranquila?, me preguntó Elena sentada frente a mí. No, hace 15 años, desde que Sebastián empezó la universidad y tú empezaste a vivir pendiente de lo que necesitaba. Tenía razón. Durante 15 años había desayunado de pie, con el teléfono en una mano y la taza en la otra, siempre lista para resolver alguna crisis de mis hijos. Siempre disponible para transferir dinero, para hacer mandados, para solucionar problemas que ellos mismos habían creado. Esa mañana, por primera vez en década y media, desayuné sentada, despacio, saboreando cada sorbo de café como si fuera un lujo que me había estado negando a mí misma. ¿Qué quieres hacer hoy?, me preguntó Elena. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería hacer? No sabía. Había pasado tanto tiempo haciendo lo que otros necesitaban que había olvidado qué era lo que yo quería. No sé, admití. Hace tanto tiempo que no me pregunto eso. Bueno, pues hoy vas a averiguarlo. Salimos de la casa sin rumbo fijo. Elena manejó su viejo Tsuru por las calles de Coyoacán, y yo me dediqué a mirar por la ventana como si viera mi propio barrio por primera vez. Pasamos por el mercado donde había comprado verduras durante 30 años, siempre con prisa, siempre calculando cuánto podía gastar para que alcanzara para todos. Pasamos por la panadería donde compraba el pan dulce que le gustaba a Miguel, aunque a mí me cayera mal el azúcar. Pasamos por la farmacia donde había comprado medicinas para todos menos para mí. «Para aquí», le dije de repente. «¿Dónde?» «En esa librería». Elena se estacionó frente a una pequeña librería de viejo que llevaba años viendo desde el camión, pero a la que nunca había entrado porque no tenía tiempo para esas cosas. Adentro olía a papel viejo y a historias por descubrir. Había secciones que nunca había explorado. Novelas románticas, libros de cocina internacional, manuales de jardinería, biografías de mujeres extraordinarias. Tomé un libro al azar. Era la biografía de Frida Kahlo. En la contraportada había una frase que me golpeó como un rayo. «Espero alegre la salida, y espero no volver jamás». «¿Vas a llevártelo?», me preguntó Elena. «Sí. Y este otro también». El segundo libro era sobre mujeres que habían empezado nuevas vidas después de los 60, mujeres que habían descubierto que la vejez no era el final de los sueños, sino el momento de cumplir los que habían postergado. Cuando llegamos a casa, en lugar de ponerme a hacer el almuerzo para toda la familia como había hecho durante 30 años, me senté en mi sala y abrí el libro de Frida. Elena preparó quesadillas para las dos, y comimos mientras yo leía en voz alta los pasajes que más me impactaban. «Donde no puedas amar, no te demores», leyó Elena de uno de los capítulos. «¿Crees que es muy tarde para mí?», le pregunté. «¿Para empezar de nuevo?». «Carmen,
Tienes 71 años, no 170. Tienes salud, tienes dinero, tienes una casa propia. La mitad de las mujeres de tu edad quisieran estar en tu lugar. Tenía razón. Durante años me había sentido como una mujer acabada, inútil, que solo servía para dar dinero y resolver problemas ajenos. Pero la verdad era que por primera vez en décadas tenía algo que había perdido. Libertad. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi amiga Soledad, la que vendía flores en el mercado, para platicar. No para pedirle favores, no para hablar de los problemas de mis hijos, sino simplemente para conversar. ¿Carmen? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, comadre? Bien, Sole. Muy bien. ¿Sabes qué? Quería invitarte a desayunar mañana. ¿En serio? Hace años que no desayunamos juntas. Tenía razón. Había dejado de ver a mis amigas porque siempre estaba ocupada con alguna crisis de mis hijos, porque siempre tenía que estar disponible por si me necesitaban. Mañana a las 9, en el café de la esquina de Centenario. Ahí estaré. Oye, Carmen, se te oye diferente, como más contenta. Después de colgar me quedé pensando en esas palabras. ¿Cuándo había dejado de sonar contenta? ¿Cuándo mi voz se había vuelto la de una mujer agotada, preocupada, siempre cargando con problemas ajenos? El miércoles por la mañana, mientras me arreglaba para el desayuno con Soledad, me vi en el espejo del baño y tuve una revelación. La mujer que me miraba desde el vidrio se veía descansada. Por primera vez en años, no tenía ojeras profundas, no tenía esa expresión de preocupación permanente que había llevado en la cara como una máscara. Me puse un vestido azul que tenía guardado hace meses, de esos que compraba pero nunca usaba porque ¿para qué me voy a arreglar si solo voy al mercado? Me pinté los labios con un rouge que había comprado en un impulso y nunca había estrenado. Cuando llegué al café, Soledad ya estaba esperándome. Su cara de sorpresa me confirmó lo que yo había visto en el espejo. «Carmen, te ves hermosa. ¿Qué te hiciste?» «Nada. Solo me arreglé un poco». «No, no es eso. Te ves... no sé cómo explicarlo. Como más joven. Como si te hubieran quitado un peso de encima». Durante el desayuno le conté todo. Soledad me escuchó con los ojos muy abiertos, alternando entre la indignación y la sorpresa. «No puedo creer que tus hijos te hayan hecho eso», exclamó cuando terminé de contarle lo de la boda. «Después de todo lo que hiciste por ellos». «Ya pasó, Sole. Lo importante es que ahora sé quiénes son realmente». «¿Y qué vas a hacer ahora?». Era la pregunta del millón. ¿Qué iba a hacer con el resto de mi vida? No sé. Pero por primera vez en años, siento que tengo opciones. Soledad se quedó pensativa un momento. ¿Sabes qué? Mi prima Esperanza vive en San Miguel de Allende. Siempre me dice que allá hay muchas mujeres como nosotras. Mujeres que empezaron nuevas vidas después de los 60. Dice que es un lugar hermoso, lleno de arte, de cultura. San Miguel de Allende. Había oído hablar del lugar, pero nunca había pensado en visitarlo. Era uno de esos sitios que veía en las revistas y pensaba, qué bonito, pero no es para gente como yo. ¿Tú crees? Carmen, tienes dinero ahorrado, tienes experiencia de vida, tienes ganas de empezar de nuevo. ¿Qué te detiene? ¿Qué me detenía? La costumbre, el miedo, la idea de que las mujeres de mi edad no podían empezar aventuras nuevas. Pero también me detenía algo más profundo. La esperanza de que mis hijos cambiaran, de que se dieran cuenta de lo que habían perdido y vinieran a buscarme con arrepentimiento genuino. Como si me leyera el pensamiento, Soledad me puso la mano sobre la mesa. «Carmen, esos muchachos van a tardar años en darse cuenta de lo que perdieron, si es que se dan cuenta. ¿Vas a desperdiciar esos años esperándolos?» Esa tarde, cuando regresé a casa, Elena estaba empacando sus cosas. ¿Ya te vas? Sí, hermana. Mi trabajo aquí está hecho. Ya veo que no te vas a echar para atrás. ¿Cómo lo sabes? Elena sonrió y señaló hacia la mesa de la sala. Ahí estaban los 2 libros que había comprado, abiertos y con páginas marcadas. Ahí estaba también un cuaderno donde había empezado a anotar ideas, planes, sueños que había tenido guardados durante décadas. Porque estás viva otra vez, Carmen. Y una mujer viva no se queda esperando que otros valoren su vida.
Esa noche, después de que Elena se fue, me senté en mi jardín con una taza de té y mi cuaderno. Escribí una lista de cosas que quería hacer, lugares que quería conocer, experiencias que me había negado durante años pensando que no eran apropiadas para mi edad o mi situación. Aprender a pintar, viajar sola, tomar clases de baile, conocer el mar, escribir mis memorias, aprender otro idioma, conocer gente nueva, enamorarme otra vez de la vida. Cuando terminé la lista, me di cuenta de que por primera vez en años estaba haciendo planes para mí, no para otros. Por primera vez en décadas estaba invirtiendo mi energía emocional en mi propio futuro, y se sentía como despertar después de un sueño muy largo. 3 semanas después de mi despertar, cuando ya había comenzado a acostumbrarme a esta nueva versión de mí misma, el universo decidió ponerme a prueba. Era un viernes por la tarde. Estaba en mi jardín, plantando unos geranios que había comprado en el mercado de plantas de Xochimilco, cuando escuché voces conocidas acercándose a mi puerta. Voces que discutían en susurros urgentes. Me asomé por la ventana de la cocina y los vi. Sebastián, Patricia y Miguel, caminando hacia mi casa con la determinación de quien viene a una batalla que considera inevitable. Sebastián se veía demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y esa expresión de derrota que yo conocía tan bien porque la había visto en el espejo durante años. Patricia venía vestida más modestamente de lo usual, sin las marcas caras que normalmente exhibía como trofeos. Miguel arrastraba los pies como un adolescente regañado, aunque ya tenía 26 años. Respiré profundo. Durante 3 semanas había ensayado mentalmente este momento. Había imaginado qué les diría cuando vinieran a buscarme, porque sabía que vendrían. Los conocía demasiado bien para creer que aceptarían su nueva realidad sin luchar. Toqué el timbre 3 veces. Impaciente. Esperé unos segundos antes de abrir, no por hacerlos esperar, sino porque necesitaba centrarme en la mujer que había decidido ser. Cuando abrí la puerta, los 3 me miraron como si vieran a una extraña, y tal vez tenían razón. La mujer que tenían enfrente ya no era la misma que se dejaba maltratar por amor. «Hola», dije simplemente. «Mamá», comenzó Sebastián, con una voz que intentaba sonar autoritaria pero se quebraba en los bordes. «Necesitamos hablar contigo». «Claro, pasen». Los conduje a la sala, pero esta vez no corrí a ofrecerles agua, café o algo de comer como había hecho automáticamente durante 30 años. Me senté en mi sillón favorito y esperé. El silencio se extendió incómodamente. Era obvio que habían planeado esta conversación, pero ahora que estaban aquí no sabían cómo empezar. Finalmente, Patricia tomó la palabra. «Mamá, venimos a decirte que esto ya llegó demasiado lejos». «¿Esto? ¿A qué te refieres con esto?» «A tu berrinche», intervino Miguel. «A esta rabieta que estás haciendo porque no te invitaron a la boda». Berrinche, rabieta. Así veían mi decisión de dejar de financiar sus vidas. «¿Vinieron los 3 hasta acá para insultarme?», pregunté con calma. «No vinimos a insultarte», dijo Sebastián. «Vinimos a solucionar este problema como adultos». «Perfecto. Soy toda oídos». Sebastián se aclaró la garganta como si fuera a dar un discurso importante. «Mira, mamá, entendemos que te hayas sentido lastimada por lo de la boda. Tal vez no manejamos la situación de la mejor manera. Tal vez. No manejamos. Como si hubiera sido un error colectivo y no una decisión deliberada de humillarme. Pero tienes que entender», continuó Patricia, «que no puedes castigarnos así. Somos tu familia». «Ah, ¿sí? ¿Desde cuándo soy su familia?» La pregunta los tomó desprevenidos. «¿Cómo que desde cuándo?», preguntó Miguel. «Siempre has sido nuestra mamá». «No, Miguel. He sido su banco. He sido su empleada. He sido su solucionadora de problemas. Pero familia no hemos sido en mucho tiempo». «No seas dramática, mamá», dijo Patricia. «Solo porque tuvimos un problema». «¿Un problema?», me levanté del sillón. ¿Prohibirme ver a mi hijo casarse es un problema? ¿Decirme que traigo mala suerte es un problema? ¿Intentar chantajearme para que renuncie a mis derechos como madre es un problema? Los 3 se miraron entre sí. Era obvio que no habían esperado que conociera el episodio de Valeria y el documento. «Mamá»,
dijo Sebastián con voz más suave. Tal vez Valeria se excedió con eso del papel, pero tal vez se excedió. ¿Tal vez? Sebastián, tu prometida vino a mi casa, se sentó en mi sala y me ofreció dinero para que firmara mi propia humillación. Y tú lo sabías. Yo no sabía que... No me mientas. Claro que sabías. ¿De dónde crees que sacó ella la idea de que yo había pagado tu universidad? ¿De dónde sabía cuánto dinero había invertido en tu negocio? Tú le diste toda esa información. El silencio que siguió confirmó mis sospechas. Y lo peor, continué, no fue que me humillaran. Lo peor fue descubrir que mis propios hijos habían convertido mi amor en munición para usarla en mi contra. Patricia se puso de pie. Ya basta. Estás exagerando todo. Solo porque no te invitaron a una boda. No es por la boda. Grité, y mi voz resonó en la sala con una fuerza que no sabía que tenía. Es por 30 años de ser invisible para ustedes. Es por décadas de ser valorada solo cuando necesitaban dinero. Es por toda una vida de amar sin ser amada de vuelta. Los tres se quedaron callados, impactados por mi arrebato. «Mamá», murmuró Miguel, «nosotros sí te queremos». «No, hijo. Ustedes quieren mi dinero, quieren mi disponibilidad, quieren mi función, pero no quieren mi persona». Me dirigí hacia la vitrina donde guardaba las fotografías familiares y tomé una en particular, la de la graduación de Sebastián, donde yo aparecía sonriendo orgullosa a su lado. ¿Saben cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó cómo estaba? No qué necesitaba, no si podía ayudarlos con algo. Solo, «¿Cómo estás, mamá?» Ninguno respondió. ¿Saben cuándo fue la última vez que me invitaron a almorzar sin pedirme nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para decirme que me querían? El silencio era ensordecedor. «Mamá», intentó Sebastián, «tal vez no somos perfectos, pero...» «No es que no sean perfectos, Sebastián. Es que no son mis hijos. Mis hijos habrían defendido a su madre cuando alguien la insultara. Mis hijos habrían estado orgullosos de presentarme ante sus parejas. Mis hijos no habrían intentado borrarme de sus vidas después de usar mi patrimonio para construir las suyas». Patricia comenzó a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. «Entonces, ¿qué quieres que hagamos?», sollozó. «¿Qué esperabas de nosotros?» «Nada», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya no espero nada de ustedes». Y esa es la diferencia entre la mujer que era hace un mes y la mujer que soy hoy. Me senté de nuevo, sintiéndome extrañamente serena. Durante 30 años esperé que me amaran como yo los amaba. Esperé que me valoraran como yo los valoraba. Esperé que me trataran como yo los trataba. Pero ya me cansé de esperar. «Pero mamá», dijo Miguel, «podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». «¿Con qué dinero?», preguntó Patricia de repente, mostrando su verdadera preocupación. «Si mamá no nos ayuda, ¿cómo vamos a...?» «Ahí está», exclamé. «Ahí está la verdad. No vinieron a pedirme perdón. No vinieron porque me extrañen. Vinieron porque necesitan mi dinero». Sebastián se puso rojo de la vergüenza. «Mamá, no es solo por el dinero». «Claro que sí, hijo. Es solo por el dinero. Si mañana me declarara en bancarrota, ninguno de ustedes volvería a buscarme». Ninguno lo negó. Me levanté y fui hacia el escritorio donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una carpeta que había preparado especialmente para este momento. «Quiero mostrarles algo». Abrí la carpeta y saqué los papeles que había estado organizando durante las últimas semanas. Mi testamento nuevo, los documentos del cambio de beneficiarios, las escrituras de la casa. «Estos son los papeles de mi nueva voluntad», anuncié. «Como pueden ver, ninguno de ustedes figura como heredero». Patricia ahogó un grito. Miguel se puso pálido. Sebastián me miró como si acabara de abofetearlo. «¿Qué?», susurró Patricia. «¿Le vas a dejar todo a extraños?». «Le voy a dejar todo a gente que me ha valorado como persona, no como fuente de ingresos. La casa va para una fundación que ayuda a mujeres mayores maltratadas por sus familias. Los ahorros van para becas universitarias para jóvenes que no tienen padres que los mantengan. Y mis pocos lujos van para personas que han sido amables conmigo sin esperar nada a cambio». «¡Estás loca!», gritó Miguel. «Es nuestro dinero. Nosotros somos tus hijos». «Mi dinero», corregí.
Y ustedes son mis hijos biológicos, pero hace tiempo que dejaron de ser mis hijos del corazón. Guardé los papeles de vuelta en la carpeta. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. La puerta está abierta. Los tres se quedaron sentados, incapaces de procesar lo que acababa de pasar. ¿Eso es todo?, preguntó Sebastián finalmente. ¿30 años de relación terminan así? No, hijo. 30 años de relación terminaron el día que decidiste que no era digna de ver tu boda. Esto es solo el papeleo. Uno por uno se levantaron y caminaron hacia la puerta. En el umbral, Patricia se volteó una última vez. Te vas a arrepentir, mamá. Cuando estés vieja y sola, te vas a arrepentir. Sonreí por primera vez en toda la conversación. Hija, ya soy vieja. Y he estado sola durante años, rodeada de ustedes. Ahora voy a intentar estar sola conmigo misma. Y esa va a ser una compañía mucho mejor. Cuando cerré la puerta tras ellos, no sentí tristeza. No sentí vacío. Sentí algo que no había experimentado en décadas. Libertad completa. Después del enfrentamiento con mis hijos, algo cambió en el aire de mi casa. Era como si las paredes mismas hubieran exhalado un suspiro de alivio. Los cuartos parecían más amplios, los colores más vivos, el silencio más acogedor. Por primera vez en 30 años, el silencio no era ausencia, era paz. La primera cosa que hice al día siguiente fue llamar a una agencia de viajes en el centro de Coyoacán. Durante décadas había caminado frente a esa vitrina llena de folletos coloridos, imaginando destinos que creía fuera de mi alcance. No por dinero, sino por obligaciones. Buenos días, le dije a la joven que me atendió. Quiero viajar. Qué bien. ¿Tiene algún destino en mente? San Miguel de Allende. Quiero conocerlo. Excelente elección. ¿Para cuántas personas? Solo para mí. La chica me miró con curiosidad. Seguramente no estaba acostumbrada a ver mujeres de mi edad planificando viajes solas. ¿Es la primera vez que viaja sola, señora? Es la primera vez que hago muchas cosas. Respondí con una sonrisa. Reservé una semana completa en un hotel boutique del centro histórico. Un hotel pequeño, íntimo, con habitaciones que daban a patios llenos de flores. El tipo de lugar donde nunca me había hospedado, porque siempre había preferido ahorrar ese dinero para dárselo a mis hijos. Mientras esperaba la fecha del viaje, comencé a transformar mi casa. No una renovación grande, sino cambios pequeños pero significativos. Quité de las paredes todas las fotografías donde aparecían mis hijos, no por rencor, sino porque necesitaba que mi espacio reflejara quién era yo ahora, no quién había sido como madre. En su lugar, colgué cuadros que había comprado en mercados de artesanías durante años, pero que nunca había usado porque se veían demasiado atrevidos para una casa familiar. Un paisaje de Oaxaca con colores intensos, una naturaleza muerta de Diego Rivera que había encontrado en una reproducción, un espejo con marco de Talavera que hacía que toda la sala se viera más alegre. También regalé ropa, montones de ropa que había comprado pensando en qué dirían mis hijos, qué esperarían de mí, cómo debía verme para encajar en sus vidas. Me quedé solo con las piezas que me gustaban genuinamente, las que me hacían sentir como yo misma. Una tarde, mientras organizaba mi closet, encontré un vestido rojo que había comprado años atrás en un impulso de valentía, pero que nunca me había atrevido a usar. Muy llamativo para una mujer de mi edad, me había dicho a mí misma. Lo saqué, me lo probé frente al espejo, y por primera vez en años, me gustó lo que vi. No era la mujer cansada y resignada que había sido. Era Carmen Esperanza Morales, una mujer de 71 años que finalmente había aprendido a valorarse. El día del viaje a San Miguel amaneció despejado. Tomé el autobús en la Terminal Norte, cargando una maleta pequeña con solo lo esencial. No llevaba regalos para nadie. No tenía que comprar souvenirs obligatorios. No tenía que tomar fotografías para mandar a familiares que fingirían interés. Viajaba por el puro placer de viajar. El paisaje desde la ventanilla del autobús se desplegaba como una promesa. Campos verdes, montañas azules en el horizonte, pueblitos que parecían pintados en acuarela. Cada kilómetro que me alejaba de la Ciudad de México, me sentía más ligera, como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino una versión de mí misma que ya no quería ser.
San Miguel de Allende me recibió con calles empedradas que subían y bajaban como olas de piedra, casas coloniales pintadas en colores pastel, jardines que se asomaban por encima de los muros como secretos bien guardados. El aire olía a bugambilias y a café recién molido. Mi hotel era exactamente lo que había imaginado. Un edificio colonial convertido en refugio para viajeros que buscaban belleza y tranquilidad. Mi habitación daba a un patio central donde una fuente susurraba canciones de agua, y las paredes estaban decoradas con arte local que hablaba de manos que creaban con amor. Esa primera noche cené sola en el restaurante del hotel, algo que jamás había hecho en mi vida. Pedí un vino tinto, algo que nunca me permitía porque, ¿para qué voy a gastar en eso si solo soy yo? El mesero, un joven amable, me trató con la cortesía que se reserva para huéspedes especiales, sin el matiz de lástima que a veces acompaña a las mujeres mayores que aparecen solas. ¿Es la primera vez que visita San Miguel?, me preguntó mientras servía el vino. Sí, y la primera vez que viajo sola. ¡Qué emocionante! Va a enamorarse de este lugar. Tiene una energía muy especial para las nuevas aventuras. Nuevas aventuras. A los 71 años, yo estaba teniendo nuevas aventuras. Los días siguientes fueron una revelación. Caminé por calles que no conocía sin prisa, sin itinerario, sin nadie a quien complacer excepto a mí misma. Entré a galerías de arte donde descubrí que tenía gustos y opiniones propias sobre belleza. Visité talleres de artesanos donde aprendí sobre técnicas que existían desde antes de que naciera. En una galería pequeña, conocí a Esperanza Martínez, una artista de 65 años que había empezado a pintar después de divorciarse. ¿Cuándo comenzó a pintar?, le pregunté, admirando sus cuadros llenos de color y movimiento. A los 60, respondió con una sonrisa. Mi esposo siempre decía que era una pérdida de tiempo. Cuando se fue, descubrí que tenía razón. Era una pérdida de tiempo vivir sin hacer lo que me hacía feliz. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas. ¿Nunca se sintió demasiado vieja para empezar algo nuevo? ¿Vieja?, se rió. Querida, la vejez no es tener 70 años. La vejez es dejar de soñar. Y yo recién estoy empezando a soñar en grande. Esa tarde me inscribí en un taller de pintura que comenzaba la semana siguiente. No porque tuviera talento especial, sino porque quería intentar algo que nunca había hecho, algo que fuera completamente mío. El martes por la mañana, mientras tomaba café en un café de la plaza principal, un hombre mayor se acercó a mi mesa. Disculpe, ¿está ocupado este lugar? Era distinguido, con cabello completamente blanco y ojos amables. Vestía de manera sencilla pero elegante. Para nada, siéntese. Se presentó como Roberto Sandoval, arquitecto jubilado que había decidido mudarse a San Miguel después de enviudar. ¿Usted es de aquí?, me preguntó. No, soy de la Ciudad de México. Estoy conociendo el lugar. ¿Le gusta? Me encanta. Tiene algo liberador. Roberto asintió como si entendiera exactamente a qué me refería. A mí me salvó la vida este lugar. Después de que murió mi esposa, mis hijos querían que me fuera a vivir con alguno de ellos. Pero yo sabía que si hacía eso, me convertiría en una carga, en el abuelo que necesita cuidado. Aquí volví a ser Roberto. Conversamos durante 2 horas sobre viajes, libros, películas que habíamos visto, lugares que queríamos conocer. No hablamos de nuestros hijos, no nos quejamos de nuestras familias, no intercambiamos historias de sacrificios y decepciones. Simplemente disfrutamos de la compañía mutua. Cuando nos despedimos, Roberto me invitó a acompañarlo al teatro al día siguiente. Es una obra local, muy bonita. Si le interesa, me encantaría, respondí sin dudarlo. Esa noche, mientras me arreglaba para dormir, me di cuenta de que no había pensado en mis hijos en todo el día. No me había preguntado si estarían bien, si necesitarían algo, si me extrañarían. Por primera vez en décadas, había vivido un día completo pensando solo en mí, y se había sentido maravilloso. El teatro resultó ser una experiencia mágica. La obra trataba sobre una mujer que descubría su pasión por la música después de los 60. Roberto y yo nos sentamos en butacas rojas de terciopelo, compartiendo palomitas como adolescentes en su primera cita. Durante el intermedio, mientras caminábamos por el foyer, Roberto me tomó del brazo con galantería.
¿Sabe qué me gusta de usted, Carmen? ¿Qué? Que cuando sonríe, sonríe con todo el cuerpo, como si recién estuviera aprendiendo a ser feliz. Tenía razón. Estaba aprendiendo a ser feliz. A los 71 años, finalmente estaba descubriendo qué se sentía vivir para mí misma. El último día de mi viaje, subí sola hasta el mirador de la parroquia. Desde ahí se veía todo San Miguel extendido como un mapa de ensueño. Techos rojos, torres doradas, jardines secretos que asomaban entre las casas como promesas de vida abundante. Pensé en la Carmen que había llegado hace una semana. Una mujer herida, confundida, que no sabía qué hacer con su libertad recién descubierta. Y pensé en la Carmen que se iba. Una mujer que había recordado que tenía derecho a ser feliz. En el autobús de regreso a la Ciudad de México, no sentí tristeza por dejar San Miguel. Llevaba conmigo algo más valioso que recuerdos. Llevaba la certeza de que mi vida podía ser lo que yo decidiera que fuera. Cuando llegué a mi casa en Coyoacán, todo se veía exactamente igual. Pero yo había cambiado tanto que era como llegar a un lugar completamente nuevo. En mi buró encontré varios mensajes de mis hijos en el teléfono. No los escuché. Ya no tenía curiosidad por saber qué necesitaban de mí. En lugar de eso, saqué mi cuaderno y comencé a planificar mi siguiente aventura. 6 meses después de aquella confrontación en mi sala, 6 meses después de decidir que mi vida me pertenecía solo a mí, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en San Miguel de Allende, viendo el atardecer pintar el cielo de colores que nunca pensé que existían. La casa es pequeña, perfecta para una persona. Tiene un patio central lleno de lavandas que yo misma planté, una cocina donde preparo comida solo para mí, y un estudio donde pinto cuadros que nadie más tiene que entender. Las paredes están llenas de mis propias obras. No son perfectas, pero son mías. Completamente mías. Roberto viene a visitarme 3 veces por semana. Cocinamos juntos, vamos al teatro, caminamos por las calles empedradas tomados de la mano como adolescentes. A veces hacemos el amor con la ternura de quien ha aprendido que la pasión no tiene fecha de caducidad. Otras veces simplemente nos sentamos en silencio, cada uno leyendo su libro, disfrutando de una compañía que no exige nada excepto presencia. No estamos casados. No vivimos juntos. No tenemos planes de futuro más allá del próximo viaje que queremos hacer juntos. Y es perfecto así. A los 71 años, he aprendido que el amor no necesita contratos, solo honestidad. Mis días tienen un ritmo nuevo. Me levanto cuando mi cuerpo quiere despertar, no cuando alguien más necesita algo. Desayuno en mi patio escuchando el canto de los pájaros que anidan en mis bugambilias. 3 veces por semana voy a mi clase de pintura, donde he descubierto que tengo predilección por los paisajes con mucha luz. Los martes ayudo en un centro comunitario que enseña oficios a mujeres mayores que, como yo, están empezando vidas nuevas. Mi dinero, ahora que no tengo que mantener a 3 adultos irresponsables, me alcanza para pequeños lujos que antes consideraba imposibles. Libros nuevos en lugar de usados, vino bueno con las cenas, flores frescas en mi mesa todas las semanas. También me alcanza para la generosidad verdadera, becas para estudiantes que no tienen familia que los apoye, donaciones a refugios para mujeres maltratadas, contribuciones a la fundación que ayuda a madres abandonadas por sus hijos. Hace 3 semanas recibí una carta. El sobre llevaba el sello postal de la Ciudad de México, y reconocí inmediatamente la letra de Patricia. La sostuve en mis manos durante varios minutos antes de decidir si la abriría o no. Finalmente, la abrí. «Mamá», comenzaba, «sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas que he estado pensando mucho en todo lo que dijiste aquel día. Al principio estaba muy enojada contigo. Pensaba que estabas siendo dramática, que todo se iba a arreglar cuando se te pasara el coraje. Pero han pasado 6 meses y cada vez entiendo más que tenías razón. Sebastián canceló su boda con Valeria 2 semanas después de nuestra visita. Dice que se dio cuenta de que no la amaba, que solo quería impresionar a su familia con dinero que no era suyo. Miguel tuvo que dejar la universidad porque no puede pagarla sin tu ayuda. Y por primera vez en su vida está trabajando de verdad, en una tienda de electrónicos. Yo perdí mi trabajo porque llegaba tarde todos los días. Estaba acostumbrada a que tú resolvieras mis problemas,
Y cuando ya no estuviste, no supe cómo resolver los míos. Tuve que mudarme a un departamento más pequeño. Tuve que aprender a cocinar. Tuve que aprender a vivir con mi propio dinero. Al principio te odiaba por abandonarnos, pero ahora creo que entiendo que tú no nos abandonaste. Nosotros te abandonamos a ti hace mucho tiempo. Mamá, sé que tal vez ya no quieras saber nada de nosotros, y lo entendería, pero si algún día en el futuro, pudieras perdonarnos, me gustaría mucho que mi hija conociera a la mujer valiente que le dio todo a sus hijos y que tuvo el valor de enseñarles, aunque fuera tarde, lo que significaba vivir sin ella. No te estoy pidiendo dinero. No te estoy pidiendo que regreses a ser la de antes. Solo te estoy pidiendo que sepas que ahora sí entiendo todo lo que perdimos cuando decidimos que no eras suficiente para nosotros. Con amor y arrepentimiento, Patricia. PS Sebastián y Miguel también querían escribirte, pero les dije que respetaran tu espacio. Si algún día quieres saber de nosotros, mi número sigue siendo el mismo. Cuando terminé de leer la carta, no lloré. No sentí la urgencia de correr al teléfono para llamarla. No sentí el impulso automático de perdonar todo y regresar a ser la madre que solucionaba problemas ajenos. Sentí algo más complejo, una mezcla de tristeza por los años perdidos, orgullo por la mujer que habían tenido que convertirse en mi ausencia, y sobre todo, paz por saber que mi decisión había sido correcta. Guardé la carta en una caja junto con otros recuerdos que ya no me lastiman. Tal vez algún día les responda. Tal vez algún día tenga curiosidad de conocer a la nieta que menciona Patricia. Tal vez algún día mis hijos y yo podamos construir una relación nueva, basada en respeto mutuo en lugar de dependencia económica. Pero si eso nunca pasa, también está bien, porque por primera vez en mi vida, mi felicidad no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer. Por primera vez en 71 años, soy dueña completa de mi propia vida. Esta mañana, mientras pintaba un paisaje de las montañas que rodean San Miguel, Roberto me preguntó si alguna vez me arrepentía de la decisión que tomé. ¿Te refieres a dejar de mantener a mis hijos? Me refiero a elegirte a ti misma. La pregunta me hizo reír. Roberto, me arrepiento de muchas cosas en mi vida. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme. Me arrepiento de haber confundido ser buena madre con ser madre mártir. Me arrepiento de no haber enseñado a mis hijos a amar en lugar de solo enseñarles a recibir. ¿Pero no te arrepientes de haberlos dejado? No los dejé, Roberto. Los liberé. Y me liberé. Esta tarde, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, pienso en todas las mujeres que en este momento están viviendo lo que yo viví durante décadas. Amando sin ser amadas, dando sin recibir, existiendo solo en función de otros que han olvidado que ellas también merecen cuidado. A esas mujeres quiero decirles algo que me tomó 71 años aprender. El amor que tienes que mendigar no es amor. La compañía que tienes que comprar no es compañía. El respeto que tienes que negociar no es respeto. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegir una vida donde tú seas la protagonista de tu propia historia. Durante 30 años creí que el amor de madre significaba desaparecer para que mis hijos pudieran brillar. Creí que mi valor estaba en mi utilidad, que mi importancia se medía por cuánto dinero podía darles, cuántos problemas podía resolverles, cuántos sacrificios estaba dispuesta a hacer. Pero el amor verdadero, el amor que sana y que construye, es el que enseña independencia, no dependencia. Es el que celebra la autonomía, no la necesidad. Es el que se alegra cuando ya no es indispensable, porque eso significa que hizo bien su trabajo. Mis hijos necesitaban aprender a vivir sin mí para poder valorar lo que yo había dado, y yo necesitaba aprender a vivir sin ellos para recordar quién era antes de convertirme solo en la mamá de. Ahora soy Carmen Esperanza Morales, no la mamá de Sebastián, no la exesposa de Raúl, no la señora que vende quesadillas. Soy una mujer de 71 años que pinta paisajes llenos de luz, que viaja sola cuando se le antoja, que se enamora de la vida cada mañana, que ha convertido su libertad en la obra de arte más hermosa que ha creado jamás. El sol se está poniendo detrás de las montañas, tiñendo mi terraza de dorados y rosas.
En unas horas Roberto vendrá a cenar conmigo. Hemos planeado un viaje a Oaxaca el mes que viene, solo porque queremos conocer sus mercados y probar su comida. Mañana tengo clase de pintura, y el jueves empiezo un taller de escritura. Quiero escribir mis memorias, no como una queja, sino como un testimonio de que la vida puede empezar a cualquier edad si tienes el valor de dejar atrás lo que ya no te sirve. Antes de cerrar este diario, quiero hacerte una pregunta a ti que me has acompañado en esta historia. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que yo viví? ¿Conoces a alguien que esté sacrificando su felicidad por un amor que no es correspondido? Si tu respuesta es sí, cuéntamelo en los comentarios. A veces lo único que necesitamos para encontrar el valor de cambiar nuestra vida es saber que no estamos solos en nuestro dolor. Y si esta historia te llegó al corazón, si sientes que necesitas escucharla o que alguien que conoces podría necesitarla, déjame un like y suscríbete al canal. Ayúdame a que este mensaje llegue a todas las mujeres que necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismas. Porque al final, la historia más hermosa que puedes escribir es la de tu propia liberación.